Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso de nombre Set. Y los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días que Adán vivió fue de 930 años y murió. Set vivió 105 años y fue padre de Enos. Y vivió Set 807 años después de haber engendrado a Enos y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Set fue de 912 años y murió. Enos vivió 90 años y fue padre de Cainán. Y vivió Enos 815 años después de haber engendrado a Cainán y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enos fue de 905 años y murió. Cainán vivió 70 años y fue padre de Mahalaleel, y vivió Cainán 840 años después de haber engendrado a Mahalaleel y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Cainán fue de 910 años y murió. Mahalaleel vivió 65 años y fue padre de Yared. Y vivió Mahalaleel 830 años después de haber engendrado a Yared y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Mahalaleel fue de 895 años y murió. Yared vivió 162 años y fue padre de Enoc. Y vivió Yared 800 años después de haber engendrado a Enoc y tuvo otros hijos y otras hijas. El total de los días de Yared fue de 962 años y murió. Enoc vivió 65 años y fue padre de Matusalén. Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y tuvo otros hijos y otras hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Matusalén vivió 187 años y fue padre de Lamec. Y vivió Matusalén 782 años después de haber engendrado Lamec y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Matusalén fue de 969 años y murió. Lamec vivió 182 años y tuvo un hijo y le puso por nombre Noé, diciendo: Este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Y vivió Lamec 595 años después de haber engendrado a Noé y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Lamec fue de 777 años y murió. Noé tenía 500 años y fue padre de Sem, de Cam y de Jafet. Moisés quiere hablar a Israel y Moisés quiere tocar el tema de la muerte y quiere tomar el tema de la bendición. La semana anterior vimos cómo se propagó el pecado en la creación de Dios, pero también vimos que en medio de esa propagación del pecado por doquier, también vimos la operación de la gracia en medio de esa nueva situación de horror y de desgracia. Hoy vemos el mismo concepto. Sobresale el tema de la muerte, inevitable futuro para todo ser humano. Dios lo prometió y Dios cumplió. El final de la creación humana es la muerte. Pero también en medio de la escena vemos la bendición de Dios en medio de una creación afectada por el pecado. Así que vamos a pedir al Señor nos guíe en este tiempo y vamos a
sacar la teología del texto y poder crecer en ella para la gloria de Dios. Oremos. Padre, en esta mañana venimos a ti, dándote gracias por tu misericordia para con nosotros. En uno de nuestros cantos, Señor, cantábamos con todo nuestro corazón, diciéndote que reconocemos cómo el pecado ha afectado toda la creación, pero en medio de ello, Señor, podemos ver tu fidelidad desplegarse. Y cantamos tu nombre, Señor. En esta mañana te pedimos que mientras vemos, descubrimos el despliegue del pecado por el mundo recién creado, según narra el texto, igualmente podemos ver tu bendición sobre aquellos, Señor, que caminaron en pos de tu justicia, por gracia. En esta mañana te pido que sorprendas nuestros corazones, porque todos aquí, Señor, somos conscientes, Señor, del pecado en nuestras vidas, el pecado a nuestro alrededor, el pecado en el mundo. Pero hoy, Señor, que la bendición de tu gracia en el texto pueda animarnos y decirnos, igual como Moisés le dijo a Israel, hay esperanza de bendición. Señor, y en esta mañana te pedimos que esa esperanza de tu bendición sobre nuestras vidas, en Cristo Jesús y en todas las áreas, pueda animar nuestro ser a caminar con fe y a tener fe, una fe inamovible, una fe, Señor, no importa qué. Glorifícate en nuestro estudio en esta mañana. En el nombre de tu Hijo Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien. Esos son los dos temas que quiere contrastar, muerte y bendición. Y cuando vemos un texto como este, saben, muchas personas descartan un capítulo como este. Muchas personas que enseñan la Biblia simplemente no la enseñan. No ven, sinceramente creo que no le creen a Dios. En 2 Timoteo dice que toda escritura está inspirada. Eso quiere decir que la fuente es Dios y es útil para enseñar. Dice que es útil para, dice toda escritura, para enseñar, para redarguir, para confrontar, para dirigir, para animar, para exhortar, para prepararnos para toda buena obra. Y este texto no es la excepción. Entonces, no todo texto habla de Cristo. ¿Ustedes sabían eso? No todo texto habla de Cristo, no todo texto tiene que hablar de Cristo, porque no fue así como Dios lo diseñó. Pero definitivamente todo texto en la palabra de Dios nos apunta a la necesidad de Cristo del mundo que está viviendo en el texto, como también todos nosotros en este mundo, todo el mundo necesita de Cristo. Y por ende, la figura de nuestro Señor Jesucristo muchas veces debe de ser mencionada para poder entender la situación del texto específicamente. Y esta no es la... Entonces voy a mencionar a Cristo no porque el texto esté mencionando a Cristo, pero que es necesario porque ustedes y yo vivimos en un tiempo diferente que el que vivían ellos en ese tiempo. La revelación en la Biblia es progresiva. Toda la información que Dios quería decir no se dijo desde el inicio, se va progresivamente revelando a través de la Escritura. Entonces hoy esos primeros lectores del Génesis no tenían la información que ustedes y yo tenemos, por ende voy a tratar de dar una idea más completa que la que ellos tenían hoy, nosotros los que vivimos a este lado de la cruz. Saben, la semana anterior yo pertenezco a un grupo de pastores que nos capacitamos, nos graduamos de una academia específica. Yo me gradué en 2012 de esa academia y nos conectaron con este grupo de pastores. Todos los años a esa academia vienen 28 pastores de todos diferentes países y yo fui en el 2012 y conocí pastores de 27 países. Y luego esos pastores hemos seguido conectándonos y nos vemos una vez al mes por Zoom. La semana anterior se le dio el espacio a un pastor de Ucrania, a Joshua, y él expuso su realidad allí en estos momentos. Y él
decía, ya no tengo lágrimas para llorar, ya ese tiempo pasó. Ahora solo lo que podemos hacer es ayudar al prójimo, ¿verdad? Y las personas pasan por la iglesia de él las ayuda, él les predica el evangelio, les presenta la esperanza en Cristo y dice que las personas en cantidad, ¿verdad? Como nunca habían visto, ¿verdad? Vienen y aceptan el regalo de salvación. Hay una exposición al evangelio completamente, hay gente arrepintiéndose de su vida de pecado, pidiéndole al Padre que les regale la salvación que está prometida en Cristo Jesús. Entonces, desde un punto de vista, una guerra como la de Ucrania, dice Joshua, no tiene sentido, pero claro que tiene sentido desde otro punto de vista. ¿Por qué sí tiene sentido? Porque es una realidad que nunca ha cambiado, es un mundo lleno de pecado, destrozado por el pecado. Y eso simplemente no es nada nuevo, no es nada nuevo. No sorprende a muchas personas porque ese es el contexto normal en el que han vivido. Ese es el contexto que vemos en la Biblia, un mundo destrozado por el pecado. Una persona que viva en esta vida sin pensar en eso es una vida simplemente no realista, porque su vida, la vida de los de su alrededor, de sus vecinos y de todo el país donde vive, no importa dónde esté, es un mundo caído. No es un mundo feliz, es un mundo caído. Y este texto nos quiere recordar de que la muerte y la bendición son dos temas que coexisten en una creación como la que vivimos hoy. ¿Tiene sentido? Entonces Joshua decía, el pastor decía, esto es simplemente la manera más visible para nosotros que estamos en medio de una batalla entre el bien y el mal. Y aquí estamos los cristianos en medio de esa batalla. Y él explica cómo todas las noches hay bombas y todas las noches hay ruidos, todas las noches hay sangre que se reporta, es espantoso, pero dice, nosotros los creyentes creemos y conocemos a Cristo y leemos la Escritura y sabemos sobre nuestro Salvador y vemos la gloria de Dios en este momento, la bendición de Dios en medio de esta situación. Pero también vemos la muerte y vemos el pecado por doquier y vemos estos dos temas. Esto como para ilustrarles que es exactamente lo que Israel está pasando. Israel sufre enormemente la muerte, sufre enormemente el sufrimiento en el pueblo. Las personas se mueren, las personas se enferman, pasan necesidades, ¿verdad? Hay guerras y muchos mueren, ¿verdad? Y ven la decadencia, ven pueblos enteros contra otros y ven la depravación y se preguntan ¿de dónde vino todo esto? Y ellos también pueden ver la bendición de Dios. Entonces Él los lleva a Moisés a la historia original para que vean de dónde es que sale esta batalla entre el bien y el mal. Fue prometida parte de la caída en capítulo 3, dijo el Señor, tus descendientes, pondré enemistad entre tus descendientes y los descendientes de la serpiente. Y habrá una batalla entre el bien y el mal. Y dijo, pero un descendiente de la simiente de la serpiente será destrozado por un descendiente de la mujer. Y prometió el echar para atrás las consecuencias de la caída. Entonces, en este texto vemos muerte y bendición, aspectos de esa lucha entre bien y el mal. Es una genealogía, esto es un texto que es diferente al resto. Dentro de normalmente un libro de la Biblia tenemos varios géneros literarios y lo que hemos venido viendo son narraciones, historias. Está plagado Génesis de historias y de narraciones, pero ahora lo que tiene es una genealogía, tal y como vemos como empieza Mateo. ¿Se acuerdan que empiezan con una genealogía? Mateo también, el Evangelio está hecho de distintos géneros literarios. Este libro tiene varios, hemos visto oráculos, narrativas. Ahora lo que tienes es una genealogía. Hay 10 entradas. 10 entradas con 10 nombres de patriarcas, de los primeros 10 personas, 10 grandes líderes que vivieron, los primeros que vivieron, digamos, la tierra maldita por la entrada del pecado. Dios maldijo la tierra donde envió a vivir a Adán y a Eva. 3 veces maldijo Dios, maldijo a la serpiente, maldijo la tierra donde llevó a Adán y a Eva y maldijo a Caín. No maldijo
a Adán y a Eva, no maldijo en esa secuencia a nadie más. Pero entonces la tierra donde están está maldecida, de manera que produce poco, que es árida, es difícil, hay mucho sufrimiento para poder vivir en esa tierra. ¿Tiene sentido? Entonces, en medio de esas circunstancias, saca una genealogía, 10 entradas que tienen una fórmula. No sé si pueden darse cuenta, pero hay una fórmula en las 10 entradas. La fórmula, en pocas palabras, dice, la persona, vamos a tomar un ejemplo, por ejemplo, en Set, dice, A vivió tantos años, luego dice, A es padre de B, luego dice, A vivió por tantos años y después tuvo más hijos, y luego al final dice, el total de los días que vivió A es tanto. ¿Sí? Y esa es la fórmula en las 10 entradas. Entonces, ¿qué pasa? Porque esto es importante decírselos, porque hace 3 veces una variación, solo 3 veces, al inicio, en el medio y al final. Y en esas 3 variaciones es donde usted quiere poner atención, porque ahí hay teología. Ahí Dios revela al inicio, en el medio y al final, cuando hace una variación de esa fórmula grande, la cambia, entonces vemos cuando Él está mostrando algo sobre Dios. Y eso es lo que queremos extraer. Habla sobre Adán y dice que Adán y Eva fueron creados a su imagen, y dice que además de que Set fue creado a la imagen de Adán, ¿verdad? Y dice que Dios bendijo a Adán y a Eva de la manera que los creó. Y ahí hay una salida completamente de la fórmula que venía utilizando. Luego, cuando habla de Enos completamente diferente, y dice que Enos caminó con Dios y vivió con Dios, y que Dios lo tomó y que Dios se lo llevó. Venía diciendo y murió, y murió, y murió, y murió, y de pronto con Enos no murió. Excepción. Póngale atención a ese versículo. Y en el último habla de Lamec. ¿Por qué de Lamec? Porque ya vimos otro Lamec el domingo pasado, descendiente de Caín, ¿verdad? Y dice que este tipo, ¿verdad?, lo que hizo fue instituir el vengarse de los demás, el matar a diestra y siniestra, porque si era lo que él quería, y mataba y se vengaba. Y vemos totalmente la despreciación de la imagen de Dios que fue puesta sobre él. Y ese es un Lamec. Y ahora tenemos otro Lamec, que es el papá de Noé, y el próximo domingo vamos a empezar, perdón, no el próximo domingo, el siguiente, vamos a entrar a la historia del diluvio, que es preciosa y rica en información. Pero entonces compara 2 Lamecs, uno tremendamente pecador y otro que lo que dice es, Señor, por medio de este hijo Noé, vas a aliviarnos de las consecuencias del pecado que vivimos a nuestro alrededor. Y en esos 3 puntos, en estos 3 versículos, es donde vamos a ver las ideas primarias que nos quiere enseñar hoy. Les cuento esto porque no solamente quiero mostrarles el texto, pero entrenarles a cómo analizar el texto. Entonces, primero, vemos que hay bendición al vivir para representar a Dios. Encontramos bendición cuando vivimos para representar a Dios, porque para ello fuimos creados. Y eso lo veo en los primeros 5 versículos. Mira el versículo al inicio, dice, el día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Dice que lo creó a su semejanza, dice que lo creó a su imagen. Eso quiere decir que hay una relación entre Dios y Adán y Eva. La relación es que portan una semejanza de Dios y fueron puestos en la tierra para gobernar en nombre de Dios. Fueron puestos en la tierra para representar a Dios. Fueron puestos en la tierra para servir a Dios. O sea, quiere decir que fueron puestos en la tierra para que ellos reflejaran a Dios, le sirvieran reflejándole, le representaran gobernando lo que les dio a gobernar y siempre en dependencia de Dios. Y ese fue el diseño de Dios. Y eso Dios lo bendijo, le dio su bendición. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vivir reflejando a Dios, gobernando lo que nos ha dado, reflejándole, vivir sirviéndole a Dios,
vivir en dependencia de Dios, haciendo todo esto en dependencia de Dios, nos trae la bendición de Dios. ¿Sí? Eso es una realidad, para eso fuimos creados. No fuimos creados para ser felices con lo que nos hace felices. Fuimos creados para reflejar a Dios, para servir a Dios, para representar a Dios, y fuimos creados para vivir en dependencia de Dios. Y esa es la realidad que vemos en los primeros versículos. Ahora dice que también Dios bendijo la imagen en Adán y Eva y dice que varón y hembra los creó. Lo que quiere, ahí aclara de que ambos igualmente creados a la imagen de Dios. No uno más como Dios que el otro. Exactamente iguales hombre y mujer. Dos géneros con la misma representatividad sobre Dios, con el mismo reflejo de Dios. Por ende, igual valor ante Dios. Luego dice, los bendijo y los llamó Adán. A ellos dos, hombre y mujer, los llamó hombre, en el sentido genérico de la palabra, el ser humano, el hombre. Entonces, desde aquí se empieza a utilizar un término para hablar de ambos, hombre y mujer. Y por eso tenemos el término genérico, el hombre, para referirse digamos, a la humanidad, pero también tenemos el término específico, hombre y mujer, ¿verdad? Luego dice, los bendijo y los llamó Adán al día en que fueron criados. Versículo 3, cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo. En el versículo 1 dice que Dios creó a Adán y Eva. Ahora dice que Adán engendra. Adán no crea, Adán engendra. ¿Tiene sentido? Esas dos palabras es importante porque uno es Dios y el otro es criatura. Las criaturas engendramos, no creamos, ¿verdad? Dice, engendró un hijo a su semejanza, no dice a la semejanza de Dios, dice a la semejanza de Adán. Ponga atención a esto, es importante. Adán engendró a Set y dice que fue creado a semejanza de Adán. Entonces eso quiere decir que la imagen que Dios puso de Él mismo sobre Adán, sí se la transmitió, pero también le transmitió ¿qué? La parte de Adán, la naturaleza pecaminosa de Adán. Entonces lo que tenemos en Set es la transferencia de la imagen de Dios, sí, pero completamente desvirtuada y destrozada porque también recibió ¿qué? La naturaleza pecaminosa de Adán. Y esa es la realidad de todo ser humano, de ti y de mí. Fuimos formados a la imagen de Dios, pero tenemos la naturaleza pecaminosa desde chiquititos que nacemos, desde el vientre de nuestras madres, creados a su imagen, sí, con una capacidad moral, con una capacidad espiritual, con una conciencia, con una personalidad, sí, completamente dominada por la naturaleza pecaminosa. ¿Tiene sentido? Y así es como somos creados. Dice el versículo, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Entonces, punto sobre Dios. Dios creó a Adán y Eva a su imagen. Pura vida. ¿Qué más? ¿Cómo sigue creando Dios hoy? Ustedes y yo, todo ser humano es creado a la imagen de Dios hoy, cuando nace. Cuando es desde la ¿cómo se llama? Desde la concepción, ¿ok? Formado a la imagen de Dios, pero también reciben de sus padres, ¿qué? La naturaleza pecaminosa. Y todo eso por manera natural, biológica, de reproducción. Y eso es como vivimos. Ponga cualquier nombre en esta tierra, cualquier nombre, esa persona fue creada a la imagen de Dios y esa persona le fue dada conciencia espiritual, le fue dada personalidad, le fue dada conciencia moral, pero también tiene la naturaleza pecaminosa heredada de sus padres que viene desde un principio y por ende la imagen de Dios se ve completamente nublada. Esto que les estoy mostrando es información que Dios reveló de cómo funcionan las cosas en esta vida. Y esta verdad de cómo funciona, ustedes y yo tenemos que vivir en sumisión a esa verdad y volverla parte de nuestra manera de creer y de hablar. Ahora voy a confirmarles esto que les acabo de decir. Vean, por ejemplo, Génesis 9:6.
En Génesis 9:6 dice, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Ya está hablando ahí no de Adán y Eva, está hablando de los otros que vinieron y dice que también fueron creados a la imagen de Dios. Ahora, ¿por qué dice que se va a castigar con la muerte al que produzca muerte a alguien? Quiero dejarles ahí la siguiente idea. No está hablando de hacer morir a una persona, está hablando de asesinar a una persona. En el contexto de ese versículo, vean, está hablando de un asesinato. Un asesinato es dar muerte sin justificación, o sea, dar cuando la motivación del corazón es un pecado y terminó matando. Eso es lo que está hablando allí. Hay el de que asesine a aquel que tenga la imagen de Dios. Y dice que porque tiene la imagen de Dios, igualmente, y hace el gran juicio que está expresando ese versículo, la importancia que Dios le dio a la imagen que se ha colocado sobre todo ser humano. ¿Cierto? A Dios le importa mucho lo que un no creyente o un creyente haga hoy con la imagen que Él fue inscrita en su ser. Ustedes no tengan duda, como un versículo como este, 9:6. Vemos horrores, hombres haciendo horrores en Ucrania. Dios, con la imagen que Dios puso en sus cuerpos, y darán cuentas a Dios, y la ira está sobre ellos, la ira de Dios está sobre ellos, los que utilizan la imagen de Dios y no solamente reflejan algo distinto, sino que agarran a otros y asesinan a otros que también llevan la imagen de Dios. Ahora también vean Santiago en el Nuevo Testamento, hablando de la lengua. Dice, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Entonces, no ten duda, tú y yo hemos sido creados a la imagen de Dios. Eso nos diferencia de un animal. Un animal, en la creación, Dios no le dio conciencia espiritual, no le dio conciencia moral. Dios no lo creó a su imagen. ¿Tiene sentido? No entró. Entonces, este es un tipo de criatura y nosotros somos otra. Si a este tipo de criatura, por no tener esas cosas, le llamamos animales, quiere decir que usted y yo no somos animales. Somos creados a la imagen de Dios y portamos la conciencia espiritual y moral, y eso no nos hace animales, aunque a veces nos comportemos como algunos animales. ¿Sí? Ok, muy bien. Dice, ahora, siempre sobre esta misma idea, aún en un mundo caído, nosotros somos formados para representarlo, somos formados para servirle, somos formados para gozarnos de su bendición. Ojo lo que estoy diciendo, tú con todo lo que Dios te ha dado, lo difícil y lo precioso, fuiste creada, a pesar de que el pecado te ha afectado a aquellos alrededor. La consecuencia del pecado, que es la muerte, afecta a nuestros cuerpos y a aquellos de los que amamos, que son cuerpos frágiles, vidas frágiles. Aún así, fuiste creada y puedes reflejar a Dios, servir a Dios, vivir en dependencia de Dios y gozar en medio de tus circunstancias de la bendición de Dios. Y hay esperanza, gozar de la bendición de Dios en medio de mis circunstancias, porque para eso fui creado, para esto fuiste creada. Entonces vemos en este pasaje que a pesar de vivir en un mundo afectado por el pecado, hay esperanza de vivir la bendición de Dios y de disfrutar la bendición de Dios en medio de nuestras circunstancias. Mira lo que dice Primera de Corintios 15:49. Dice, y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Saben, hay una manera de regocijarnos, hay una manera de disfrutar la bendición de Dios, y es reflejando, conociendo su carácter y reflejándolo y practicándolo al mundo. Es representarle, es vivir en dependencia de Dios, vivir para lo que nos diseñó, vivir
en el diseño de Dios nos trae bendición. ¿Sí? Entonces, vivir en dependencia de Dios no es un infierno. Vivir en dependencia de Dios nos trae bendición y gozo. Vivir en reflejando y representando a Dios en medio de nuestras circunstancias y de nuestras áreas, ya sea como mamá, ya sea como esposa, ya sea como esposo, ya sea como persona pensionada, ya sea como persona que está activa específicamente en una labor, ya sea como vecino, ya sea como abuelo o abuela, ¿verdad? En cada una de esas áreas hemos sido creados para encontrar gozo en la bendición de reflejar y representar a Dios. Y dice que en esa tarea tenemos la imagen del terrenal como también la imagen del celestial. Entonces nos vamos a batallar con nuestra naturaleza pecaminosa a pesar de ser creyentes y nos vamos a gozar en poder reflejar la imagen que está inscrita en nosotros. ¿Sí? Muy bien. Ahora, pregunto, ¿cómo somos imagen de Dios hoy? ¿Se han preguntado eso? ¿Cómo ustedes pueden ser imagen de Dios? ¿De qué manera reflejan la imagen de Dios? Porque es nuestra naturaleza. Si tenemos la naturaleza pecaminosa, también tenemos la naturaleza de haber sido creados a la imagen de Dios. Y es parte de nuestra naturaleza. Es algo que está innato en nosotros. Entonces, ¿cómo es que lo reflejamos? Bueno, yo diría que primero siendo. Es algo que somos. La imagen la portamos y por lo tanto es algo que somos. Segundo, es algo que tenemos, es algo que usamos, la imagen de Dios. Cuando hablamos de reflejar, cuando hablamos de depender, cuando hablamos de gobernar en representación de Él, es algo que hacemos, es algo que se practica, la imagen de Dios. Pero también es algo que se nos hace relacionarnos, y pongan atención a esto, hace relacionarnos, nos pone en relación con otros. Nos pone en relación con Dios porque tenemos su imagen, tenemos algo parecido, ya nos relacionó con Dios. Pero nos relaciona los unos con los otros. Porque si fulanito, fulanita y yo tenemos creados a la misma imagen, tenemos una relación. Y esa relación nos coloca en un mismo grupo, en una misma realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos correlaciona con otros. Dios en la Biblia explica enormemente sobre que Él amó a aquellos, expresó su amor a aquellos que se volvieron sus enemigos. Los seres humanos en pecados se volvieron todos, incluyendo de tú y yo, sus enemigos. Y dice que Él amó a aquellos que se volvieron sus enemigos. No dice que Él los volvió sus enemigos, no, ellos se volvieron sus enemigos por su pecado. Y dice que aún así los amó. ¿Verdad? Entonces quiere decir que tú y yo podemos amar a nuestros enemigos. Porque si Él ama a aquellos que se volvieron sus enemigos y nosotros lo vamos a reflejar, podemos amar a nuestros enemigos. Pero también si Él ama a sus hijos, Él llamó a Israel, a los miembros de Israel, sus hijos, pero también a la iglesia los ha llamado sus hijos. Y dice que Él ama a sus hijos, quiere decir que usted y yo podemos amar a los otros hijos de Dios, nuestros hermanos. Todos aquí tenemos personalidades distintas, por supuesto. Algunos tenemos alguna inclinación a ser más sociales que otros. Otros tenemos una inclinación menos a ser más sociales que otros. Pero ambos tenemos que reflejar la imagen de Dios, porque fuimos creados seres relacionales por naturaleza de Dios. Aquí no hay nadie que pueda tomar por excusa inclinación hacia un lado o hacia el otro para no ser seres relacionales en dependencia los unos de los otros, reflejándonos la imagen de Dios los unos a los otros para la gloria de Dios. ¿Sí? Muy bien. Y Dios no quiere que te quedes en tu mundo pequeñito, Dios quiere que te salgas de él y te incomodes para relacionarte con aquellos que portan tu misma imagen.
Dios no quiere que sobredimensionemos nuestra sociabilidad para que hagamos grupos, sino que tratemos a todos de manera igual y nos importen todos de manera igual. ¿Sí? Muy bien. Vean 1 Corintios 15, 22. Dice, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Si vieron las 10 anotaciones, hay 9 que dicen, hizo esto, hizo aquello y murió. Y esto fue prometido por Dios. El momento en que coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, morirán. Y Dios lo prometió. Y Dios los envió a una tierra, Adán y Eva, donde había separación de Dios. Y ya no podían entrar al lugar donde estaba la vida en abundancia, que era Dios. Entonces los seres humanos fueron colocados en una tierra maldita a vivir no en la presencia de Dios, la fuente de la vida abundante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la muerte afectó toda la creación. La muerte afectó los animales, la muerte afectó las montañas, la muerte afectó, el pecado afectó las montañas, los animales, las plantas, afectó toda la creación. Y por supuesto que el pecado afectó el cuerpo humano. Y el cuerpo humano se empezó a morir. Y el cuerpo humano se empezó a afectar. Yo creo que aquí todos los que han experimentado cómo su propio cuerpo ya en ciertas áreas ya no da y va en detrimento. Todos aquí, ustedes están sentados en burbujas. Hoy es el último día que nos sentamos en burbujas. A partir del próximo domingo vamos a poner todas las sillas y usted se sienta donde usted se sienta cómodo sentarse, y si necesita poner un campito ahí extra para separarse, hágalo, pero ya no va a haber que reservar espacio. Esto de sentarnos por burbujas es una consecuencia de la entrada del pecado al mundo. ¿Por qué? Porque entró la enfermedad que aqueja el cuerpo. Esta realidad no la vamos a tener en el cielo, no va a haber sufrimiento, no va a haber enfermedad, no va a haber lloro. Entonces el Señor nos ha ayudado a quitar una de las consecuencias de la caída. La próxima semana volvemos a una realidad más normal antes de la pandemia y nos sentaremos en auditorio, siempre con los protocolos de cuidado como mascarillas, higiene, pero sí, eso es otra muestra de esta consecuencia. Mis hermanos, el final suyo y mío es inevitable. No importa el apellido suyo, no importa su dinero, no importa su profesión, no importa cuánto usted estudió o cuánto poco estudió, no importa si a usted le gusta el fútbol o no le gusta el fútbol. ¿Usted sabía que eso no es importante? No, no es importante. Usted se muere, se muere. Hay dos cosas seguro, que nacemos y que morimos. Y nos vamos a morir, el cuerpo se muere. ¿Por qué? Porque es la consecuencia de la entrada del pecado. Y en algunos casos nuestros cuerpos para antes de morir sufrirán muchos, en unos casos sufrirán menos, en otros casos sufrirán más, consecuencias del pecado en esta creación. Algunos vemos hoy en Ucrania, algunos muriendo cuando no es tiempo morir, y están muriendo y vemos consecuencias del pecado. Algunos no, en Ucrania desprecian la vida humana, desprecian la imagen de Dios en la vida humana, consecuencias del pecado. Es inevitable el pecado, la consecuencia del pecado, perdón. Hay bendición en vivir para representar a Dios. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dios se volvió visible. Cristo vino a la tierra y volvió visible la imagen de Dios. ¿Tiene sentido? Ustedes y yo no tenemos una imagen visible, perfecta de la imagen de Dios. La tenemos cubierta por la naturaleza pecaminosa. A pesar de ser creyentes, seguimos pecando y no mostramos la imagen de Dios perfecta. Pero Cristo fue la imagen del Dios visible, hizo lo invisible visible. Y en Cristo, la persona que acepta a Cristo como su Señor y Salvador, que acepta, hace a Cristo el objeto de su fe para salvación,
tiene un llamado. Dice Romanos 8:29, que es llamado, dice, porque a los que de antemano conoció, los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Ustedes y yo tenemos el llamado de Dios en Cristo Jesús, por gracia, con el Espíritu Santo, empoderándonos a hacer lo siguiente, a ir poquito a poquito adoptando, haciendo nuestra la imagen de Cristo. Es tu tarea, no es mi tarea sobre tu vida. Yo no te puedo volver más como Cristo. Yo me puedo volver más como Cristo a mí mismo, pero yo no puedo tomar a Nelcy y hacerla más cristiana, hacerla más lucir como Cristo. Eso yo no tengo el poder. Yo no tengo el poder de tomar a Andrés, de tomar a Adriel, de tomar a Mati. No tengo el poder de volverlo más como Cristo. Si hemos tenido fe en Cristo para salvación y tenemos el poder del Espíritu Santo trabajando en nosotros, ustedes y yo tenemos la responsabilidad de irnos transformando a la imagen de Cristo. ¿Sí? Que al final no se hace en nuestra propia, sí se hace con nuestro intelecto, sí empieza con nuestro esfuerzo, sí empieza con nuestra responsabilidad y con nuestra disciplina. Acabamos de aprender que hay que perdonar, entonces empezamos a perdonar. ¿Y cómo nos parecemos más a Cristo? Cuando empezamos a perdonar. ¿Sí? Si dice, diga no a, por ejemplo, rechace la inmoralidad, si esto que estaba yo practicando que es inmoral y de pronto lo rechazo y empiezo a buscar lo que es santo, me vuelvo más como Cristo. Y eso sucede solo si está presente el Espíritu Santo, sucede del poder de la gracia en nosotros, pero es parte de nuestra responsabilidad, volvernos más como Cristo. Por eso los domingos tomamos la verdad del texto y salimos por estas puertas a adoptar esa verdad en nuestras vidas. Y cuando hacemos eso, nos parecemos más a Cristo. ¿Sí? Muy bien. La responsabilidad también tiene el ser humano de caminar con Dios. Esa es la siguiente desviación que hay de la fórmula. Mira el versículo 21. Dice, y Enoc, aquí hay un rompimiento a la regla. Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Dice que Enoc anduvo con Dios, dice que durante 300 años anduvo con Dios. Y dice que Dios desapareció de pronto. ¿Dónde fue el cambio de la regla? El cambio de la regla decía que y murió. No, dice que desapareció y Dios se lo llevó. Entonces, por supuesto que eso es algo anormal en la narración que viene haciendo. Es una persona que por 300 años anduvo con Dios, no lo describió a nadie así, por lo tanto es completamente no normal, y dice que de pronto no muere, sino que desaparece, y dice que Dios se lo lleva. Queriendo decir de que no le pasó lo mismo que le pasó a los otros, pero a este Dios se lo llevó y le evitó lo que le pasó a otros. Y eso sobresale, eso da esperanza. Israel ve cómo todo el mundo muere, pero inclusive ellos, pero ahora ven que este tipo no murió. Ahora no murió, tuvo esa bendición, pero antes anduvo con Dios, caminó con Dios. Entonces, ¿qué significa andar con Dios? ¿Verdad? Porque es algo que queremos, el texto no dice mucho, pero ¿qué significa andar con Dios? Mira, por ejemplo, el Salmo 56. Es una aspiración del salmista, caminar con Dios. Dice, tú has librado mi alma de la muerte y mis pies de tropiezo para que yo pueda andar delante de Dios en la luz de la vida. Es un deseo que debemos de tener, es una responsabilidad que debemos adoptar. Para reflejar en dependencia a Dios necesitamos poder andar y caminar con Dios. Y es la manera que en Génesis se muestra esa aseveración. Pero también dice que si el Señor nos libra de la muerte, los pies del tropiezo, podemos caminar delante de Dios. Entonces, caminar delante de Dios es diferente a tropezar en pecado. Es eliminar la práctica del pecado. No lo podemos hacer 100%, pero andamos en batalla con nuestro pecado.
y luchamos contra él y leemos, investigamos, pedimos consejos, nos dejamos pastorear, nos dejamos que nos confronten para que nos muestren nuestro pecado. Somos enseñables para poder seguir limpiando nuestra vida del pecado y volviéndonos más como Cristo. Y dice que cuando puedo yo andar sin esa práctica, puedo andar delante de Dios, es como andar en la luz de la vida. Irradia vida. Hay gozo, hay bendición en caminar en compañía de Dios. Ahora, Israel era el mandato que tenía. Israel tenía el mandato de andar, caminar con Dios. Mira Miqueas, dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. Caminar con Dios, andar con Dios es lo bueno. ¿Se acuerdan que lo que pecó Adán y Eva fue determinar ellos qué es lo bueno para ellos? Se volvieron autosuficientes, se dieron la autoridad de decir qué es lo bueno. Bueno, no, solo Dios es el que establece qué es lo bueno. Caminar con Dios implica dejar que Dios sea el que establece lo que es bueno para nosotros y lo que es malo para nosotros. Entonces dice que andar con Dios es lo bueno y que es lo que demanda el Señor de ti. Es una responsabilidad. Le está diciendo Israel a aquellos que son el pueblo de Dios que es su responsabilidad andar en el camino de Dios. Y dice, sino solo para practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Esa idea de andar con tu Dios habla de proximidad, de cercanía, de intimidad, ¿verdad? De andar cerquita de Él, en su presencia, no separado e independiente, pero dependiente de Dios. Andar con Dios es ser dependiente de Dios, pero mira lo que habla aquí, humildemente. Eso quiere decir que para andar con humildad, con alguien que es superior, ¿quién es el que dicta? ¿Nosotros o ese superior? El superior. El humilde es el que está abajo. Esta palabra se puede traducir en el Antiguo Testamento. Cuando ustedes vean en el Antiguo Testamento la palabra humildad es diferente que en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento los humildes son los de abajo. Es más, uno podría decir, y andar como alguien de abajo con tu Dios. Alguien que es inferior a tu Dios. Por lo tanto, siguiéndole en sumisión, en obediencia. Ahora, también caminar con Dios era una demanda para Israel. Levíticos dice, si andan en mis estatutos y guardan mis mandamientos para ponerlos en obra. Caminar con Dios es obediencia al Señor. La iglesia tiene la misma petición. En Pablo fue revelada, donde dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden con Él, anden en Él. Esto habla de una intimidad, de una presencia, de una cercanía, siguiéndolo a Él como superior, en sumisión, en humildad. Saben, nosotros tenemos la responsabilidad, el ser humano tiene la responsabilidad de vivir caminando con Dios. Mira Hebreos, el autor de Hebreos quiere mostrarnos algo sobre Enoc. Y dice lo siguiente. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Quiere decir que caminar con Dios implica la práctica de fe en Dios, en creerle lo que Dios ha revelado sobre él, en creerle lo que Dios dice es bueno. La fe, Enoc era un hombre de Dios. El autor de Hebreos nos deja ver de que eso de que anduvo 300 años con Dios era una mujer de fe. Perdón, era un hombre de fe. Nosotros tenemos que ser hombres de fe si queremos andar con Dios. Ustedes, mujeres, tienen que ser mujeres de fe si quieren andar como anduvo Enoc. ¿Tiene sentido? Perdón. Hombre de fe. Si vamos a andar con Dios, si vamos a caminar en pos de Dios, necesitamos ser hombres y mujeres de fe. Que creemos lo que dice Dios. Creerle a Dios, creer en Dios es creer lo que dice y vivir de acorde a lo que Él dice. Pero mira también lo que dice. Dice, por su fe no fue trasladado
para que no fuera la muerte. Parece que el justo, la muerte, no es el fin de su historia. ¿Tiene sentido? El justo, para el justo, la muerte no es el final de su historia. Dice que por la fe fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó. ¿Qué está diciendo? La gente moría por naturalmente. Él le sucedió todo lo opuesto. Por caminar con Dios, Dios lo sacó de la regla y más bien hizo una excepción con él, y dice que no vio y no sufrió la muerte. Al menos es lo que el texto dice, es lo que está convencido Moisés. Ahora mira también, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Él pudo entender que este regalo de Dios, de la excepción de la muerte, era un fruto de su fe. Primero la fe, y luego el despliegue de la gracia, y luego los regalos y bendiciones de esa gracia. No al revés, no es algo que uno hace que atrae la gracia de Dios. No, es el despliegue de la gracia de Dios que utiliza nuestra fe y que produce beneficios. ¿Tiene sentido? Por eso es que la salvación venía en el Antiguo Testamento igualmente que hoy, por medio de la fe. Él tuvo fe y su fe le hizo no sufrir la muerte. ¿Y eso qué pasa? Que empieza la esperanza. Los israelitas escucharon eso. ¿Cómo? Tener mucha fe, evitar la muerte, conectar esas dos cosas. Una vida de fe, una vida de fe en el Señor me podría generar la esperanza que no aqueje la muerte este cuerpo. ¡Wow! ¿Cómo es eso? Y fue la introducción de una esperanza de gozar en medio de un mundo caído de la bendición de Dios. La esperanza de la humanidad, la humanidad puede tener una esperanza de un alivio de las consecuencias que aquejan este mundo, de los efectos del pecado en este mundo. Podemos tener esperanza, que puede venir un alivio, pero ese alivio viene y está solo en el poder de Dios. Solo puede venir de parte de Dios. El que nuestros cuerpos no mueran, el que la vida no muestre esa fragilidad a la muerte, el que el pecado no domine tanto las conciencias y las voluntades de las personas como lo vemos hoy. Sí hay esperanza de un alivio de esas consecuencias, pero solo pueden venir por medio de Dios. El creyente tiene la posibilidad de ser aliviado de algunos efectos del pecado sobre su vida, inclusive de emitir efectos de pecado sobre las vidas de otros, pero no de manera perfecta. Eso sucederá solamente cuando estemos en la presencia de Dios. Mira el versículo 29, dice, ese es el deseo del papá de Lamec, del papá de Noé, y dice, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos. Estamos hablando de las consecuencias de la llegada del pecado sobre la manera de trabajar. Dice, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Costa Rica es parte de la creación que Dios maldijo. Es un mundo caído, es un país, es un terreno, es una sociedad caída. Sin la presencia de Dios, que Costa Rica se ha levantado sin la presencia de Dios. Las personas que formaron Costa Rica, las personas que fundaron esta nación que solo tiene un par de cientos de años, no fue fundada por personas, como lo vimos el domingo anterior. Las sociedades no han sido fundadas por personas que viven en dependencia reflejando la imagen de Dios. No, fue fundada por personas caídas que estaban definitivamente en oposición a Dios, porque no usaban a Dios para declarar que es lo bueno. Y por eso vemos una sociedad secular. No vemos una sociedad cristiana, ni un gobierno cristiano, ni un gobernantes cristianos, ni vemos la sociedad cristianizada, porque así fue levantada. Esa es la realidad. Usted tiene que despertar de ese sueño y tiene que ver las cosas bíblicamente. Las sociedades no, el mundo no es tan bueno como algunos creemos.
Las personas no son tan buenas como algunos creemos. Eso es lo que Disney nos hace pensar. Que usted va al lugar más feliz del mundo y ese es el lugar ahí en Miami. Y si pasa por ese montón de lugares, ¿verdad? Sale súper feliz. ¿Verdad? Eso es lo que dice Disney. Es el lugar maravilloso y de las maravillas. El mundo no es así. El mundo es un mundo caído, en que se arma y se organiza en sociedades que están en completa oposición al corazón de Dios y que no reflejan, no les importa lo que Dios cataloga como bueno o lo que Dios cataloga como malo. Ese es el mundo caído. Entonces, la humanidad en Cristo se nos revela la verdad de realmente cómo es la realidad, y entonces nosotros podemos entender de que sí puede haber un alivio, pero ese alivio solo lo puede traer Dios, y es en Cristo Jesús. Y vemos cómo el pecado se rompe, el dominio del pecado sobre nosotros, y podemos cambiar, podemos vivir para su gloria, podemos amar a otros como Dios ama, podemos declarar lo bueno que Dios declara bueno y declarar malo lo que Dios declara malo. Podemos empezar a odiar el pecado como podemos empezar a desear que Dios sane y nos ayude a crecer en santidad. Eso solo en Cristo, solo en Cristo. Y se dará de una manera perfecta solo cuando estemos en su presencia. Mira Romanos 8:22. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. La creación sabe esto, mucha parte de la creación se ha puesto ciega ante esa realidad, pero ella sufre, toda la creación, todas las sociedades sufren las consecuencias que tiene la entrada del pecado en toda la creación. Y gime como dolores de parto, dolor puro. Hoy lo vemos en un sector de Europa y vemos cómo algo sucediendo en Europa podría afectar el mundo completo y traer devastación a zonas inmensas y afectarlo todo, incluso aquí en Costa Rica. Esa es la realidad. Ahora mira 1 Corintios 15:22. Porque así como Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Hay vida en Cristo, hay bendición en Cristo, hay regocijo en una vida en Cristo. Él vivifica, trae vida abundante. Ahora somos restaurados en la presencia de Dios, en la intimidad con Dios, y por ende podemos regocijarnos en la bendición de Dios a pesar de que vivimos en un mundo caído. Amén. Número 1, mis hermanos, hay bendición en representarle, en dependencia de Él. Número 2, hay responsabilidad para ti y para mí como hijos e hijas de Dios. En Cristo podemos caminar con Dios, de la mano de Él, dejándolo liderar en sumisión a su palabra. En Cristo hay esperanza de un alivio de esta situación. Parcialmente mientras vivimos en esta vida humana, en este cuerpo humano, y totalmente alivio cuando estamos en su presencia toda una eternidad. Saben, la intención de Moisés es de que pudiera Israel enfrentar la muerte que veían todos los días, enfrentar la muerte de sus seres queridos, enfrentar la muerte de ellos mismos, por razones incluso injustas, porque habían guerras y demás, que pudiesen enfrentar la muerte que aquejaba todo. Y creo que es la misma intención para nosotros hoy. Este texto quiere poner que sí vamos a morir, que sí van a morir personas alrededor, pero hay una bendición de Dios que está traslapada y que nos hace tener esperanza. Su bendición se llama Jesucristo, el cual trae vida en abundancia a nuestras vidas y podemos vivir, a pesar de las circunstancias afectadas, podemos vivir para su gloria, en gozo, con fe, con guía, y podemos tener vida plena aquí en la tierra. Amén. Muy bien. Oremos. Padre, Señor, esta gracia preciosa de la cual opera en nuestras vidas por fe en tu Hijo Jesucristo, porque el Evangelio, Señor, está trabajando fuertemente en nuestras vidas, con todos sus componentes,
el perdón de nuestros pecados, la restauración de la relación íntima entre tú y nosotros, la expiación de nuestros pecados, el que has eliminado todo obstáculo para que tuviésemos esta relación de hijos, hijas, con un Padre amoroso que nos cuida y nos pastorea, del cual dependemos de nada más. Solo de ti dependemos. Padre, esta realidad de por gracia, de tener que nos has regenerado, Señor, has cambiado la naturaleza en nosotros. Ahora vivimos en el Espíritu, mas no en la carne. Lo que nos trae esperanza, Señor, es tu palabra y tu promesa, Señor. Tu presencia en nosotros y no las circunstancias a nuestro alrededor. Esta esperanza que nace del saber que todo pecado que hemos cometido ha sido por medio de la fe en tu Hijo Jesús, pagado en la cruz. Y caminamos como hombres y mujeres justificados frente a ti. Que ahora deseamos hacer tu justicia, deseamos reflejarte, pero no queremos reflejarte, Señor, dependiendo de nuestra capacidad. Queremos reflejarte, Señor, representarte, servirte en completa dependencia de ti. Señor, usa nuestro sufrimiento para tu gloria. Oh Señor, que en esta mañana podamos levantarnos y usar nuestro sufrir y usarlo para que te glorifiques por medio de él. Para llevar consuelo que hemos recibido de parte de ti a otros, para que si otros puedan creer en tu Hijo Jesucristo más y mejor. Padre, usa las consecuencias del pecado y de la muerte en esta vida, úsalas para glorificarte y mostrar tu luz en medio de ellas. Úsanos, Señor, para servirte mostrando como la fuente de luz en medio del pecado, en medio de la desesperación, en medio de la falta de fe de mucha gente. Señor, sí, la muerte nos aqueja, pero también, Señor, nuestra esperanza en tu Hijo Jesucristo reaviva y vivifica nuestro ser, nuestra esperanza y tu bendición sobre nuestras vidas. Que así sea para tu gloria, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, ponemos nuestras vidas en tus manos. Amén.